República Checa se encuentra entre los países más ateos del mundo, situado en el corazón de Europa y con una extensión de aproximadamente 78,000 kilómetros cuadrados. Es un destino único que ofrece experiencias auténticas y una atmósfera medieval diferente a la de cualquier otra nación europea. Ahí está Praga, castillos antiguos, cerveza famosamente barata y un horizonte que parece sacado directamente de una postal. Sin embargo, lo que sucede aquí suele ser música mucho más extraña de lo que la mayoría de las guías turísticas o folletos de viaje admitirán. Esta es la historia real de la vida en la República Checa. Si hay algo que este país ha elevado verdaderamente a la categoría de arte, es la cerveza. Ninguna nación en la Tierra bebe más cerveza por persona que la República Checa y ha mantenido ese récord durante décadas. Aún hoy, a pesar de un descenso gradual, el residente medio sigue consumiendo alrededor de 126 litros al año. En infinidad de pubs, una cerveza puede costar menos que una botella de agua. Una pinta de cerveza de barril pequeña suele costar poco más que una chocolatina. Forma parte de la vida cotidiana, acompañando las comidas, las conversaciones con amigos y las veladas relajadas en el pub del barrio. La primera cerveza lager pálida dorada del mundo se creó en la ciudad de Pilsen en 1842. Ese estilo de cerveza, conocido como Pilsner, acabó convirtiéndose en el modelo para aproximadamente 2/3 de todas las cervezas elaboradas en todo el mundo. Así que, cada vez que abres una cerveza lager en casi cualquier lugar del planeta, estás degustando una idea que surgió por primera vez en tierras checas. El famoso lúpulo Saaz, que confiere a la cerveza checa su carácter fresco y distintivo, todavía se cultiva en los campos que rodean la ciudad de Žatec. La industria continúa evolucionando y la cerveza sin alcohol se ha convertido en su segmento de más rápido crecimiento. Aún así, el título de mejor cervecero del país sigue estando en juego. Pregúntale a casi cualquier persona que haya visitado este país y lo segundo que mencionará, justo después de la cerveza, es la gente. Las mujeres checas, en particular, se han forjado una reputación que trasciende con creces las fronteras del país. Parte de esa reputación proviene de su apariencia, sus ojos brillantes, su encanto natural y un estilo relajado moldeado por una mezcla de raíces celtas, germánicas y eslavas. Sin embargo, lo primero que suelen notar los visitantes es la confianza y la serena seguridad en sí mismos que transmiten. Pero reducirlo todo a la mera apariencia es pasar por alto lo que realmente importa. La República Checa se encuentra entre las sociedades más educadas y con mayor mentalidad internacional de Europa. Y entre las generaciones más jóvenes, las mujeres se gradúan de la universidad con más frecuencia que los hombres. Suelen ser independientes, directos y rara vez tienen prisa por impresionar a desconocidos. Esa realidad moldea la cultura de las citas amorosas de maneras que muchos visitantes extranjeros no esperan. Los checos pueden parecer reservados, educados al principio, algo distantes y reacios a dejar entrar a otros en su círculo personal. Muchos viajeros llegan esperando una calidez inmediata y una amabilidad abierta, solo para encontrarse con algo completamente diferente. Pero esa reserva no debe confundirse con frialdad. Refleja una cultura que valora el espacio personal y la honestidad más que las conversaciones triviales. Y cuando una conexión se vuelve genuina, suele ser sincera y duradera. Este no es un país que se caracterice por su amabilidad con los turistas. La vida nocturna refleja ese mismo equilibrio y autenticidad. Al caer la noche, Praga cobra vida con cervecerías, locales de música en vivo y clubes escondidos en bodegas medievales centenarias. Sin embargo, la ciudad sigue un ritmo local relajado en lugar de un espectáculo interminable. Los visitantes deben recordar que las calles turísticas más concurridas suelen tener atracciones con precios excesivos y costes desorbitados, mientras que las mejores noches se suelen encontrar en los lugares que prefieren los lugareños. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? ¿Crees que encajarías con el estilo de vida práctico, sencillo y realista que disfrutan muchos checos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación.
Cuando una sociedad deja de preocuparse por el juicio divino, su visión de la libertad personal a menudo empieza a ser muy diferente de la de sus vecinos, y en la República Checa, la libertad personal se valora especialmente. Se puede ver en todas partes, desde tatuajes y elecciones de moda atrevidas hasta juegos de azar legales y personas que viven la vida a su manera sin llamar mucho la atención. Aún así, los lugareños se apresuran a señalar un detalle importante. Esa actitud relajada de vivir y dejar vivir es en gran medida un fenómeno propio de Praga. Fuera de las grandes ciudades, especialmente en los pueblos más pequeños, las actitudes pueden ser notablemente más tradicionales. Aquí es también donde muchos ajenos al tema se equivocan con los hechos. Por lo tanto, conviene aclarar las cosas, especialmente porque las leyes cambiaron hace poco tiempo. A partir de 2026, los adultos podrán cultivar legalmente un número limitado de plantas de cannabis en casa y poseer una pequeña cantidad. Los médicos ahora pueden recetar cannabis para el dolor crónico, y los productos de cáñamo de baja potencia están disponibles abiertamente en las tiendas. Pero aquí está la parte que muchos videos sensacionalistas convenientemente ignoran. Todavía no existen dispensarios ni cafeterías de cannabis con licencia que lo vendan legalmente. Finalmente, los planes para introducir esas medidas fueron descartados. Así pues, a pesar de lo que puedan sugerir los rumores, esto no es otra Ámsterdam. La mayoría de las tiendas de souvenirs venden solo productos de baja potencia. El país también tiene otra reputación que atrae la atención del extranjero. En un sector específico de la industria cinematográfica y del entretenimiento, la República Checa, junto con un país vecino, se labró una discreta reputación como centro europeo. Los propios checos rara vez hablan de ello abiertamente, y ahí lo dejaremos. Es simplemente otro ejemplo de una sociedad que prefiere no regular en exceso, pero no hay que confundir esa libertad con el caos. Porque cuando se trata de un tema en particular, los checos se vuelven extraordinariamente serios y completamente inflexibles. La cocina checa es abundante, reconfortante y se adapta perfectamente a un clima frío. El plato más apreciado del país es el svíčková, que consiste en tierna carne de res en una salsa cremosa de tubérculos rica y ligeramente dulce, servida con suaves albóndigas de pan y una cucharada de salsa de arándanos. Es un plato que genera apasionados debates entre los checos, donde casi todos insisten en que su abuela prepara la mejor versión y la receta está documentada desde 1826. Junto a él se encuentran otros platos favoritos como el goulash, el cerdo asado con albóndigas y repollo, y el popular manjar callejero del queso frito dentro de un panecillo. Toda la gastronomía parece diseñada para maridar a la perfección con un vaso de la famosa cerveza del país. También existe una arraigada tradición de recolección de alimentos silvestres, y un gran número de checos se adentran en los bosques cada otoño en busca de setas silvestres. Una costumbre transmitida de generación en generación e integrada en innumerables recetas familiares. Pero hay un mito delicioso que merece ser corregido. Ese dulce pastel de chimenea cubierto de azúcar, conocido como trdelník, que se vende en casi todas las esquinas de Praga, a menudo se comercializa como una antigua especialidad checa. En realidad, esa afirmación dista mucho de ser cierta. Sus orígenes se remontan a regiones históricas de Hungría y Eslovaquia, y era prácticamente desconocida en Praga hasta que el turismo experimentó un auge después de la década de 1990. Los vendedores más astutos simplemente lo rebautizaron como una pieza del patrimonio local. ¿Está rico? Absolutamente. ¿Auténticamente checo? No exactamente. Saber qué comidas pedir es la parte fácil de visitar el país. Muchos visitantes cometen errores al no saber cómo comportarse y desenvolverse en las costumbres locales. Esta es la realidad que se esconde tras casi todo lo que has oído hasta ahora. La mayor parte es Praga, y Praga está lejos de ser toda la República Checa. La mayoría de los vídeos de viajes rara vez se aventuran más allá del centro de la capital, algo que a los lugareños les suele resultar divertido, porque el verdadero país empieza a revelarse en el momento en que dejas atrás Praga.
A pocas horas al sur se encuentra Český Krumlov, una ciudad medieval que se extiende a lo largo de una curva del río y está coronada por un castillo. Su centro histórico está tan bien conservado que da la sensación de que el tiempo se ha detenido. La ciudad sobrevivió a los siglos prácticamente intacta, lo que explica su singular aspecto actual. Nunca fue reconstruido por completo porque nunca fue destruido del todo. Luego está Kutná Hora, una ciudad que se enriqueció extraordinariamente durante el siglo XIV gracias a la plata que yacía bajo su suelo, riqueza que financió magníficas iglesias góticas y ambiciosos proyectos reales. Bajo una de sus capillas se esconde una de las atracciones más inquietantes de Europa. El osario de Sedlec es una pequeña iglesia decorada enteramente con huesos humanos. Decenas de miles de ellos están dispuestos en forma de candelabros, ornamentos y diseños intrincados a lo largo de las paredes. Es inquietante, hermoso e imposible de olvidar. Más allá de las ciudades, el paisaje mismo comienza a cambiar de carácter. Este es el corazón de Bohemia, una amplia cuenca natural rodeada de colinas y bosques, salpicada de valles tranquilos y con una extensa red de rutas de senderismo que se extienden por gran parte del país. Para un país de su tamaño, la República Checa cuenta con un número impresionante de patrimonios de la humanidad protegidos. Por supuesto, vivir en este entorno de cuento de hadas no es ni tan barato ni tan sencillo como a menudo lo hacen parecer los videos de viajes y las tomas aéreas. Algunas de las partes más fascinantes de este país suelen ser las más pequeñas y extrañas. Escondida en el centro histórico de Praga se encuentra la que posiblemente sea la calle pública más estrecha del mundo, un pasaje que mide tan solo 40 de ancho. Es tan estrecho que dos personas no pueden pasar al mismo tiempo, por lo que se instalaron pequeños semáforos en cada extremo para controlar el flujo de visitantes. Cerca de allí se encuentra el famoso reloj astronómico, el reloj de este tipo en funcionamiento más antiguo del mundo, construido en 1410. Cada hora presenta una breve procesión de figuras en movimiento. Según la leyenda local, una vez terminado el reloj, su creador, un hombre llamado Hanush, quedó ciego para que nunca pudiera construir otra obra maestra similar en ningún otro lugar. Pero quizás el dato más sorprendente, especialmente para los espectadores estadounidenses, proviene de otra historia. Los checos son conocidos desde hace mucho tiempo por su industria de armas de fuego, y en 2021, el grupo checo Colt CZ Group adquirió Colt, la emblemática empresa estadounidense famosa por sus revólveres del viejo oeste. Como resultado, uno de los nombres más legendarios de la historia estadounidense ahora pertenece, sorprendentemente poco, a una empresa checa. También se puede apreciar el orgullo nacional reflejado por doquier en los coches Škoda que llenan las carreteras, y en el colorido muro de Lenin de Praga, cubierto de capas de grafitis y obras de arte en homenaje a Lenin. En conjunto, estos pequeños detalles contribuyen a crear una sensación que muchos visitantes perciben de inmediato. Un país que se siente seguro, limpio y tranquilamente satisfecho consigo mismo. ¿Conoces algún otro dato fascinante sobre la República Checa que no se haya mencionado aquí? Compártelas en los comentarios. Tras la fachada de cuento de hadas se esconde una economía moderna y práctica, junto con algunos inconvenientes comunes que pueden agotar silenciosamente el presupuesto del visitante. El país sigue utilizando su propia moneda, la corona checa, en lugar de adoptar el euro, y esa diferencia es precisamente donde muchos turistas pierden más dinero. Cambiar dinero en efectivo en aeropuertos o estaciones de tren importantes a menudo implica aceptar tipos de cambio pésimos que pueden reducir significativamente tu saldo. Los cajeros automáticos orientados al turismo en el centro de la ciudad pueden resultar igual de caros, ya que incluyen comisiones ocultas y condiciones de cambio desfavorables. Los consejos que dan los lugareños son sencillos. Evita esas opciones y utiliza en su lugar los cajeros automáticos de los principales bancos checos, donde los tipos de cambio suelen ser mucho más razonables. El mismo nivel de precaución se aplica también al desplazarse por la ciudad.
El metro y el tranvía de Praga son excelentes y suelen tener una frecuencia de 2 o 3 minutos, no de 10 minutos como afirman algunas guías de viaje desactualizadas. Un billete de transporte corto ahora cuesta alrededor de 39 coronas suecas, y no las 20 que todavía figuraban en sitios web antiguos. Los taxis callejeros pueden ser caros, por lo que los lugareños generalmente prefieren aplicaciones de transporte compartido como Bolt o Liftago. Luego está el desafío más silencioso que enfrentan muchos locales. Para finales de 2025, el salario mensual promedio había aumentado a alrededor de 52.000 coronas, aproximadamente 2.000 euros, lo que parece razonable hasta que entran en juego los costos de la vivienda. Un apartamento básico de una habitación en Praga puede costar alrededor de 21.000 coronas suecas al mes, lo que supone casi la mitad de un ingreso medio. Sin duda, es más barata que ciudades como Viena o Múnich, pero si se compara con los salarios locales, Praga se ha convertido en una de las ciudades más caras de Europa Central. Prácticamente en todos los aspectos, se trata de una sociedad con un alto nivel educativo y de alfabetización. Casi todo el mundo sabe leer y escribir, y la mayoría de la gente completa la educación secundaria. Sin embargo, los propios checos tienden a desestimar tales elogios sin mayor reparo. Si le preguntas a un checo al respecto, probablemente insistirá en que son simplemente personas promedio según los estándares europeos, y que no hay gente leyendo novelas en las paradas de tranvía. Lo que realmente distingue a este país es su idioma, que puede resultar increíblemente difícil de aprender para los extranjeros. El checo tiene 7 casos gramaticales, un orden de palabras flexible y grupos de consonantes que pueden confundir por completo a los hablantes de inglés. Para demostrarlo, a los checos les encanta compartir un famoso trabalenguas, Sturch Prst Skrs Kirk, una oración completa sin una sola vocal. Significa meter el dedo por la garganta, y a nivel local. Sin embargo, si aprendes aunque sea un puñado de frases educadas en checo, a menudo encontrarás que la gente responde con calidez. Es una cultura que respeta discretamente el esfuerzo genuino y recompensa a quienes lo realizan. Da la casualidad de que esa misma mentalidad contribuyó a forjar una de las separaciones más notables y pacíficas de la historia europea moderna. Comencemos con algo que muy poca gente asocia con este país. Cada vez que dices la palabra robot, en realidad estás utilizando una parte del idioma checo. El término apareció por primera vez en 1920 en una obra de teatro del escritor checo Karel Čapek sobre trabajadores artificiales que se rebelan contra sus creadores. La palabra en sí fue sugerida por su hermano Joseph, quien la tomó prestada de así. Una de las palabras más futuristas del inglés moderno, en realidad, tiene sus raíces en una pequeña nación en el corazón de Europa, describiendo algo profundamente humano y con siglos de antigüedad. Y este no es, ni mucho menos, un ejemplo aislado. Para ser un país con menos de 11 millones de habitantes, la República Checa ha hecho una contribución extraordinaria al mundo moderno. Las lentes de contacto blandas que utilizan millones de personas hoy en día fueron desarrolladas aquí por el químico checo Otto Wichterle, quien construyó su primera máquina para fabricar lentes a partir de un juego de construcción infantil y una dínamo de bicicleta. Otro científico checo ganó posteriormente el Premio Nobel de Química. Incluso el fundador de la genética moderna llevó a cabo sus experimentos pioneros en estas tierras. Luego está Franz Kafka, el escritor, cuyo nombre se volvió inseparable de la atmósfera de la propia Praga. Así que, antes de hablar de cerveza o castillos, recuerden esto. La República Checa es una tierra de innovadores discretos. Un pequeño país que sigue aportando al mundo ideas mucho más importantes de lo que su tamaño sugeriría. Incluso el río que atraviesa su capital parece inusual, ya que discurre de sur a norte, en lugar de seguir el patrón de la mayoría de los ríos famosos. Pero a pesar de todo su ingenio, esta nación también tiene una obsesión particular que pocos extranjeros asocian con el pueblo checo. Durante la mayor parte del siglo XX, este país no era conocido en absoluto como la República Checa. Formaba parte de una nación llamada Checoslovaquia,
donde checos y eslovacos vivían juntos bajo una misma bandera. Luego, el 20 de enero de 1993, ese país se dividió pacíficamente en dos. No hubo guerra, ni derramamiento de sangre, ni conflictos en las fronteras. Los líderes políticos se sentaron a negociar. Dividieron los bienes del país y surgieron dos estados independientes, la República Checa y Eslovaquia. La historia recuerda este acontecimiento como el divorcio de terciopelo, una de las separaciones nacionales más pacíficas y respetuosas de los tiempos modernos. Para comprender lo inusual que fue eso, considere lo que estaba sucediendo en otras partes de la región durante ese mismo periodo. Yugoslavia, dos estados multinacionales que vivieron en la misma época, pero que llegaron a resultados completamente diferentes. La trayectoria checa, tranquila, negociada y en gran medida libre de conflictos, revela algo importante sobre el carácter nacional. Cuando se enfrentan a momentos decisivos importantes, los checos suelen optar por la solución más práctica y menos conflictiva disponible. Esa identidad se puede apreciar incluso reflejada en el triángulo azul del lado izquierdo de la bandera, un símbolo deliberado que representa al pueblo eslavo y a la región histórica de Moravia. Esa misma mentalidad tranquila, práctica y sensata también se manifiesta en lo que quizás sea el dato más sorprendente sobre la República Checa. Si bien los checos se alejaron de la religión organizada, encontraron algo más digno de devoción, y eso se desarrolla sobre una capa de hielo. Este no es un país de fútbol, ni tampoco de baloncesto. Este es un país de hockey, y este deporte se sigue con una pasión extraordinaria. La selección nacional se sitúa sistemáticamente entre las mejores del mundo, mientras que la Liga Nacional acapara la atención desde el otoño hasta la primavera. La impresionante colección de trofeos del país ayuda a explicarlo. El momento decisivo llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, donde un equipo checo, liderado por el legendario portero Dominik Hašek, derrotó a Rusia en la final para ganar el oro olímpico. Tras ese logro, consiguieron 3 títulos mundiales consecutivos. Su mayor ícono del hockey, Jaromír Jágr, sigue siendo uno de los pocos jugadores que ha ganado una medalla de oro olímpica, un campeonato mundial y la Copa Stanley durante su carrera. Para una nación que suele mantenerse tranquila en la mayoría de los asuntos, el hockey es un tema capaz de entusiasmar a la gente al instante, y toda esa pasión acaba desembocando en la mesa, donde aguarda uno de los aspectos más infravalorados de la cultura checa. Cada país tiene su propio reglamento no escrito, y la versión checa suele pillar desprevenidos a muchos visitantes bien intencionados. Empiece por la entrada principal. Cuando entras en una casa checa, te quitas los zapatos inmediatamente, sin excepciones. Normalmente, el anfitrión tendrá unas zapatillas de estar por casa preparadas para los huéspedes. Si te quedas con los zapatos puestos, habrás cometido un pequeño pero genuino error social. Los saludos siguen siendo formales al principio, normalmente un cortés "Dobrý den". Así que, si los checos parecen distantes cuando los conoces por primera vez, no están siendo maleducados. Sencillamente, no están acostumbrados a generar calor instantáneo para desconocidos. Luego, viene quizás la regla más entrañable de todas, y reside dentro del pub. Cuando la tradición local advierte que te has condenado a 7 largos años de mala suerte en el dormitorio, además, debes esperar hasta que cada vaso esté lleno y no derramar ni una sola gota. Los checos se toman sus brindis casi tan en serio como la propia cerveza. Algunos detalles finales aún sorprenden a muchos turistas. Muchos baños públicos, incluso dentro de restaurantes de comida rápida, cobran una pequeña tarifa. Aunque los lugareños te dirán que el dinero suele pasar por operadores privados y rara vez llega a la persona que tienes delante. Respeta esas costumbres sencillas y el país a menudo te lo recompensará. A veces, en lugares inesperados, como un pueblo entero construido alrededor de un monumento centenario en Bohemia Occidental, se descubre otra faceta de este país. Un triángulo de famosas ciudades balneario, Karlovy Vary, Mariánske Lázně y Františkovy Lázně.
Su importancia fue reconocida en 2021, cuando fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial como parte de las grandes ciudades balneario de Europa. Y no se trata simplemente de un puñado de complejos turísticos anexos a una ciudad. Se construyeron pueblos enteros en torno a la práctica de la curación. Las largas columnatas de mármol, los elegantes hoteles y los teatros históricos fueron diseñados para que los nobles visitantes pudieran pasear, beber las aguas minerales y recuperarse cómodamente. Durante más de 2 siglos, la élite europea viajó hasta aquí en busca de la famosa cura. Karlovy Vary sigue siendo la joya de la corona, la ciudad balneario más grande y famosa, y sede de uno de los festivales internacionales de cine más antiguos de Europa. Los lugareños suelen bromear diciendo que ofrece una visión de una Europa más antigua y elegante que de alguna manera nunca desapareció. Desde magníficas ciudades balneario hasta curiosidades insólitas, este país esconde algunas de las pequeñas maravillas más fascinantes del continente, lo cual nos lleva de nuevo a la contradicción con la que empezamos. En la mayoría de los aspectos, este país se encuentra entre los más seguros del planeta. La policía mantiene una presencia discreta. Las calles están limpias e incluso los callejones traseros dan sensación de seguridad. Una nación que se alejó de la religión no cayó en el caos. En realidad, sucedió todo lo contrario, y la gente parece estar perfectamente capacitada para ello. Los checos son, en principio, reservados, mesurados y un poco cautelosos con los desconocidos, pero esa reserva exterior no es frialdad. Es el tipo de confianza que nunca necesita llamar la atención. Así, el enigma del principio comienza a resolverse por sí mismo. Una sociedad cosmopolita, culta y sensata, que protegía ferozmente la libertad individual, simplemente aprendió a tratar a su gente con decencia, sin necesidad de un poder superior que lo impusiera. Sin Dios, tal vez, pero ordenado, seguro y discretamente amable. Si esto ha cambiado tu perspectiva sobre la República Checa, suscríbete porque cada día profundizo en otro país fascinante del mundo.